Es una película que invita un poco a reflexionar, a sentir mientras estás viendo y una vez te vas a reflexionar un poco lo que ha pasado. Es una película que se construye mucho sobre un hecho muy claro, que es la muerte del personaje, y sobre todo sobre mucha gente que miente alrededor de ello. Sobre un secreto sustentado en silencio, pues todo en mentiras, porque es una película donde se habla mucho. Me gustaría que la gente un poco pudiera pensar, sobre todo en pensar en este momento en España en el que estamos, donde estamos en una búsqueda, tenemos sed de justicia y realmente casi se ha vuelto, y es una buena cosa, el centro de las noticias. ¿Qué significa realmente la justicia en los casos, en este caso de asesinato? Cuando te matan a un hijo, cuando muere un hijo, ¿no? ¿Qué significa la justicia o la venganza para este personaje? Me gustaría que, y aquí cojo unas palabras tuyas, Lorenzo, de que vieran La Gomera, de que fueran a La Gomera, que vieran y que vieran lo que es La Gomera. Haber visto por un canario o rodado por un canario, no sé. Seguro que cada canario o cada gomero, yo no soy gomero, pero cada gomero lo rodaría distinto. Lo que un canario ha decidido o ha podido contar de La Gomera. Y después me gustaría también que un poco reconociesen o que supieran que yo he intentado, y una cosa que realmente sí que era una voluntad mía, y esto es muy mío, inspirado por él, por Lorenzo, por su novela y por la relación que tiene con la gente de la UCO. Que entiendan que los policías, que esta gente que siguen los guardias civiles, perdón, porque no son policías, son guardias civiles, y esto es una cosa que es importante, que los guardias civiles son gente como nosotros, profundamente normales, profundamente naturales, que están trabajando día a día por el cumplimiento de la ley, con todo lo que significa en este país, en asesinatos, en corrupción, en terrorismo, en drogas, en delitos informáticos, es excepcional. Y para mí era un reto, o ha sido un reto, el poder mostrarlos con la mayor normalidad posible, sabiendo que eso puede alienar gente que espera que el thriller sea un thriller de personajes intensos, con grandes problemas personales, no sé, con grandes traumas. Y yo me siento afortunado de que los policías, que los guardias civiles, que todos los cuerpos de seguridad de este país, el 99% son gente normal que no tiene que estar con problemas de padre o de hijo que se me murió o de que mataron al hermano y todas las cosas, y pueden dedicar su tiempo y su corazón a hacer lo que tienen que hacer, que es investigar. Sí me parece que una cosa importante y que yo espero de la película es que contribuya a normalizar y a romper muchos prejuicios y muchos estereotipos que todavía quedan respecto de quiénes son nuestros servidores públicos en general y los guardias civiles, que son un subconjunto de los servidores públicos españoles en particular. Y por otra parte también me gustaría, y creo que la novela da pie a ello, que el lector saliera con la dimensión poética de la historia. En realidad el título de esta película es una metáfora, y una metáfora es un elemento poético, ¿no? La niebla de esta historia es una metáfora poética de otras cosas, ¿no? Y creo que la película ha sabido apostar también por esa vía que no es fácil para el cine, ¿no? La adaptación me ha parecido una adaptación solvente, coherente, consistente, en su conjunto y en sus partes, ¿no? Tanto en lo que es el conjunto de la historia como en la visión que se ha hecho de cada personaje. Son personajes complejos y además estamos en una historia criminal donde las motivaciones son muy personales. Hay elementos sociológicos, está el tráfico de drogas, está la corrupción, está la toxicidad o el enrarecimiento de la atmósfera en una comunidad pequeña, pero el motor último y fundamental de las acciones criminales son razones personales, y son razones personales muy profundas de gente compleja en algún caso, ¿no? Y yo creo que la película ha tenido el valor de hacer esa apuesta, ¿no? Y no es fácil, y además no es fácil en el cine de género, que muchas veces se suele despachar de manera más sumaria y más rutinaria, ¿no? En busca de una efectividad o de una espectacularidad que a mí personalmente como espectador y como narrador no me interesan, por lo menos no me interesan más que otras cosas, ¿no? El trabajo con la isla ha sido fantástico y complicado. Tú conoces La Gomera. La Gomera es un volcán, es una naranja de barrancos cortados y de curvas para arriba y para abajo, ¿no? La gente, creo que hay dos llanos, uno en Valle Gran Rey y otro en donde está San Sebastián de la Gomera, y todos los demás están colgados, literalmente colgados de los barrancos, que es una de las cosas fantásticas que tiene esa isla. Invadimos La Gomera, los gomeros se dejaron invadir. Pongo por ejemplo, cuando rodamos la persecución del principio, esa era la carretera principal que une uno de los ejes. Hay dos, ¿no? Salen como dos ejes, uno que va hacia el sur y otro que sube al norte. Lo cerramos, parábamos ese eje media hora. O sea, no era una cuestión de que lo pasan, eso que cuando uno va a una obra y para el señor con el stop y a los 30 segundos está diciendo, por favor, lo voy a matar, media hora.
ni una pita, ni un mal gesto. La gente era fantástica. Yo le comentaba, en Madrid te habrían asesinado y desmembrado. Directamente, hubieran salido y dice, venga, te has vuelto loco. Y aparte, fue una cosa, porque estábamos buscando carreteras para hacer esa persecución y de repente había una carretera perfecta en La Gomera, con lo que es hacer una persecución en La Gomera. O sea, llevar los especialistas, con la gente de Canary Stance, que se jugaron la vida literalmente para hacer esa persecución, meter drones, o sea, traerlo todo, pero es que la carretera era perfecta y era la carretera principal de La Gomera. Pero para explicar lo que es La Gomera, cuando rodábamos los Camera Cars, cuando subíamos a la gente, para dar la vuelta al Camera Car teníamos que ir los 14 kilómetros a dar una vuelta. Si ustedes conocen La Gomera, saben lo que son las curvas. No había forma humana. Yo de repente me bajaba y sabía que tenía una hora para esperar a que volviera al Camera Car. A lo cual le dije, señores, no hay cortes. Otra vez. Entonces era yo por radio y decía, ahora decir esta frase. Era una cosa obviamente enloquecido. En lo que dice, porque os doy una vez. Yo no me espero otra hora. No tengo vida para seguir haciendo. Por otro lado, el paisaje es el paisaje, el lugar es el lugar. Y sobre todo, cuando hicimos las localizaciones, yo localicé como un guionista. No sé si es bueno o malo, yo localicé como un guionista. Que es distinto localizar como un director o como un guionista. Un guionista localiza lo que ha escrito. Si yo he escrito de que el cuarto tiene un 4x4, yo busco un 4, busco en el mundo hasta que encuentro un cuarto de 4x4 para rodar la película. Un director dice, espera, yo cojo un cuarto de 20x20 y lo cojo una esquina y haré un 4x4 y esto va a estar mucho más cómodo para rodar. Entonces yo conseguí meter a todo el equipo en todos los agujeros que había en La Gomera. Era ya como al final, en el momento en el que él descubre la moto, que me lo construyeron, dice, ya metimos hasta una grúa dentro. Y dice, bueno, eres un psicópata, Andrés, has metido todo, era cada vez más claustrofóbico. Y le da una cosa, la película tiene esa cuestión de que todo es muy pequeño, todo está muy cerca, porque al final para mí es importante que la gente mire a los ojos a los personajes. O sea, yo creo que hay más horror en lo que cuando una persona habla, una persona mira lo que está detrás de esos ojos, que por ejemplo alguien le pega un tiro a alguien. Yo lo entiendo lo que está pasando, el horror me está ahí dentro, pero un momento del horror que tú no sabes que está pasando ahí, que está detrás de los ojos de la persona que está mirando, es realmente el que a mí me da miedo. Y un poquito en La Niebla había un poco ese horror, un horror de lo que está detrás de los ojos y de las palabras de las personas, ¿no? Yo respondo desde la literatura. En la literatura española actual, la novela de corte criminal, llámale policíaca, negra, como se quiera, tiene una diversidad y encuentra una receptividad en los lectores como nunca había tenido. Creo que en cierto modo ese fenómeno también se está trasladando al cine. Y yo lo que me atrevo a esperar es que con tantas películas que están demostrando que se puede hacer thriller en España y que en muchos casos lo hacen además sin ningún complejo, que me parece que es lo más saludable, pues espero que se abra porque aquí hay muchísimo material por explorar y muchísimo material por contar. Hay muchas tramas de corte criminal muy variadas, mucho más que las que ya han aparecido, que se podrían explorar y que podrían dar lugar a películas interesantes, porque además en muchos casos nos encontramos con circunstancias específicas de la sociedad española, que no te vas a encontrar en la sociedad nórdica o en la sociedad norteamericana o en la sociedad italiana siquiera, ¿no? Y me parece que ahí hay un filón que el cine español, para poder aprovecharlo, tiene que encontrarse con un público que crea en esa apuesta, ¿no? Pero creo que estamos en el camino de que eso pueda suceder. Yo creo que en un país donde el cine social o el cine político es muy complicado, ¿no? No somos un país que realmente nos miremos en esa forma, todavía no hemos llegado a mirarnos de esa forma. Creo que el cine de thriller, en muchos casos, es una forma muy interesante de entrar en la sociedad, en lo que somos. O sea, yo creo que es el cine quizás que hoy en día mejor nos explica a los españoles. ¿Cómo matamos? Matamos bien, investigamos muy bien, y muchas veces lo que nos plantea todo este escenario de mal, de horror, habla mucho de quiénes somos como sociedad. Y creo que es interesante que el cine siga explorándolo, gracias a la literatura. Creo que dentro de una tradición casi europea, ¿no? Los europeos creo que los americanos decidieron seguir por la trama, son tramas cada vez más disparatadas, más no sé qué. Creo que sería un error, para mí sería un error, menos interesante, no un error, no existe el error, seguir esa vía, la vía de la gran trama, de los grandes giros, de los grandes momentos. Y creo que ese cine como exploración social, de que la gente mata dentro de una sociedad porque tienen un cierto tipo de pulsiones, habla mucho de lo que somos. Alguien decía que en España nunca ha habido, hay psicópatas, pero es muy raro el psicópata, es de otro tipo de sociedad, pero el crimen de pasión es un crimen muy español. Y lo interesante de La Niebla, que yo creo que son crímenes muy españoles, muy